Con las exposiciones nos tocó hablar sobre el derecho consular. El derecho consular tiene sus orígenes en la necesidad de proteger a los comerciantes y navegantes que abandonaban su tribu para asentarse en lugares distintos a su territorio, a fin de ejercer el comercio o el trueque. Este derecho consular surge antes que la diplomacia en el siglo VI antes de Cristo. Tenemos también que Grecia es la cuna del derecho consular a través de los próxenes, ¿no?, que eran elegidos los extranjeros en su comunidad para que actúen como intermediarios o representantes ante las autoridades políticas y judiciales locales, sea del lugar donde se encontraban, no en el lugar no en sus territorios propios, sino en aquellos lugares donde ellos eran extranjeros, fuera de sus territorios. Existían también otras figuras similares, que eran nautoditas y los epagogos. También tenemos que el derecho consular se desarrolló en Roma a través de los hospiturum publicum, que eran personajes a los que los extranjeros acudían para pedir hospitalidad y protección. También teníamos el collegium mercatorum. Ellos eran aquellos que solucionaban las controversias en materia de comercio. La institución consular en la Edad Media. La institución consular aparece en el siglo VII con los telonarios, establecido en el Codex Visigotorum, que disponían que los comerciantes, navegantes y extranjeros deben ser juzgados por sus propios magistrados y con sus propias leyes. Ahora vamos a ver qué es el consulado. El consulado es un órgano de la administración pública del Estado, ¿no?, una oficina consular para un trabajo específico a fin de garantizar la actividad exterior en territorio de otro, pero con el consentimiento de este otro. Es decir, digamos un ejemplo, ¿no? Perú va a poner su cónsul en Brasil, pero para ello Brasil tiene que decirle: sí, ven, vas a venir a estar acá, te doy autorización, ¿no? Entonces, ¿y con qué objeto? Vamos a ver las funciones del consulado más adelante. Vemos que las relaciones consulares cumplen la función de política exterior. Claro, desde el momento que ellos ya no están en nuestro territorio, en el país de sus orígenes, donde que ellos han nacido, donde que ellos viven, se van a otros países a ejercer el consulado. Desde ese momento ellos ya cumplen una política exterior, ¿no?, nuestros cónsules. Es un sistema de relaciones internacionales basadas en acuerdos entre sujetos de derecho internacional público. Vamos a ver también dentro de las funciones que los cónsules gozan de una serie de inmunidades, privilegios, prerrogativas y facilidades diversas. Cumple la representación de carácter técnico y su acreditación lo realiza a través de cartas patentes. Esa es su forma de representación. Las funciones consulares son, una de ellas, la principal, bueno, todas son buenas, pero principalmente es la de proteger los intereses del Estado que envía y de sus nacionales. Nuevamente tocamos el tema de Brasil, ¿no? En Brasil, nuestro cónsul protege nuestros intereses. ¿De quién? Del Perú, ¿no? Y de quién también sus intereses, y de sus nacionales, o sea, de peruanos que viven ahí en Brasil, ¿no? A eso se refiere los intereses del Estado que envía y sus nacionales. También tenemos otra función, ¿no? Fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas
entre el Estado que envía y el receptor. Bueno, han salido muchos, ¿no? Por ejemplo, vemos algunos acuerdos que se han tomado, que hemos visto también ya en el anterior, en este mismo curso, pero en anteriores temas, y han sido motivo también de exposiciones. Hemos visto que varios tratados, ¿no? Entonces, a eso se refiere fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas. Informar lícitamente de qué, de cómo se desarrolla la vida social, económica, cultural, comercial, del lugar donde se encuentra nuestro cónsul, digamos nuestro cónsul peruano que está en Brasil, ¿no? Él, por ejemplo, informa acá, ¿no?, a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, informa de cómo es la vida en Brasil, cómo es la vida, cómo surge su parte económica, cómo, por ejemplo, es de un gran interés para nosotros los peruanos conocer el tipo de cambio, ¿no? Muchas cosas que se pueden ver en relación a la vida económica, científica, cultural, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo se asemeja nuestro carnaval con el carnaval brasilero, ¿no? Entonces, esa es en la parte cultural. Entonces, podemos ver también en diferentes temas, ¿no? Como les decía, en la parte económica. Entonces, pero de forma lícita, información que nuestro cónsul a través de sus funcionarios también ha podido darse cuenta, ¿no? No meterse en cosas ilícitas, porque esto no es aceptable en el derecho internacional. También tenemos que nuestro consulado extiende pasaportes, documentos de viaje a los nacionales del estado que envía. Por ejemplo, en Brasil puede también otorgar pasaporte, ¿no?, a nuestros nacionales peruanos allá. Actúa también nuestro cónsul, actúa también en calidad de notario en las funciones de los registros civiles. También vela por los intereses de los nacionales del estado que envía, ¿no? Vela por los intereses de menores y otros que carezcan de capacidad plena y que sean nacionales del estado que envía. Por ejemplo, los niños que de repente pueden haber quedado abandonados en Brasil, pero que son peruanos, son niños peruanos, o de repente alguna persona que ha perdido su capacidad de goce, ¿no? Entonces, o también que haya perdido la capacidad, digamos, ya se volvieron de repente, tienen lagunas mentales. A esos temas se refieren, ¿no?, cuando esas personas están prácticamente en calidad de abandono. En otros países nuestros cónsules cumplen también esa función, velan también por los intereses de aquellos. Representa también a los nacionales que envía ante los tribunales y otras autoridades del estado receptor. Comunica también decisiones judiciales y extrajudiciales y diligencias, comisiones, rogatorias de conformidad con los acuerdos internacionales en vigor. También inspecciona buques y aeronaves con matrícula peruana, por ejemplo, ¿no?, y a su tripulación. Verifica que todos los actos, todas las cosas que están en ese buque o en esas aeronaves, que también son peruanas. Por ejemplo, en Brasil, cuando llegan buques, ¿no?, o aeronaves del Perú, nuestro cónsul está en la obligación de verificar, de supervisar, inspeccionar a esas naves, a esos buques y también a sus tripulantes, a fin de que se vea porque no se estén haciendo cosas ilícitas, que no se estén llevando ahí también de repente algunas cosas ilícitas, ¿no? El hecho de que se goce de algunos privilegios que te da el derecho internacional no significa pues que un estado va a abusar de eso en sus buques o en sus aeronaves, ¿no? Y también pues el derecho, nuestros cónsules también realizan otras acciones que el Estado le autoriza, le faculta. Vemos también que en el derecho consular el lugar donde que se desarrollan estos hechos, el lugar físico que se realiza, en el lugar
es un lugar donde que no pueden ingresar salvo que sea autorizado por nuestro cónsul, ¿no? Que sea autorizado el ingreso de otras naciones o de autoridades de otros países o del país que está dentro de en ese territorio que está nuestro cónsul. Si nuestro cónsul no autoriza, simplemente no pueden ingresar, porque es una pequeña república, es un pequeño estado peruano, por ejemplo. Ya hemos visto, por ejemplo, el caso de algunas figuras políticas que han querido ingresar a consulados que estaban acá dentro del país, ¿no? Se han ido a pedir asilo político y no se les ha facultado. Pero esa persona que pedía asilo político, estando en ese consulado de un país X, aún estando en el Perú ubicado, la justicia peruana, nuestros policías, no podían ingresar. ¿Por qué? Porque es una pequeña república. Entonces, así es como funciona en nuestras relaciones consulares. También los bienes, muebles e inmuebles que hay también en ese lugar, en nuestro consulado, no son objeto tampoco de revisión ni de enajenación, salvo lo autorice el consulado, ¿no? Los archivos que quedan ahí en el consulado también son un tema de carácter totalmente que no se puede violar. Nadie más puede ingresar a esos archivos que los autorizados de acuerdo a lo establecido por nuestro consulado, ¿no? Y los funcionarios responsables. Esta derecho consular tiene pues sus orígenes en la Convención de Viena para los derechos consulares. Esta Convención de Viena ha sido suscrita en el año de 1963 por muchos estados de diferentes países, ¿no? De diferentes lugares del mundo. Entonces es una convención de amplio conocimiento. Las funciones están establecidas ahí en esa convención. Los países toman como referencia para todo hecho de acciones consulares, ya sean para las atenciones, para cómo se conforma un consulado en los países, ¿no? No es que se le ocurra a un presidente mandar así, nomás ya tú te vas a ir de cónsul y vas a ir a funcionar. No, tiene que haber una autorización expresa, ¿no? Entonces, eso era lo que el grupo ha considerado, ¿no? A fin de poder aportar a nuestra exposición y a las clases referente al derecho consular. Gracias.